las instituciones propias de un régimen democrático procede de este modo. Porque en América Latina de hoy no son los militares los que dan los golpes de Estado. No son los ejércitos los que derrocan a un presidente y toman el poder con las armas. En América Latina de hoy son los civiles, elegidos por el pueblo, en las urnas, democráticamente, los que una vez en la presidencia derriban el orden constitucional, hacen confeccionar una carta política a su medida y luego gobiernan incluso violándola. Esto es desconociendo el régimen jurídico que ellos mismos constituyeron. Todo lo cual intentan ¿no? legitimar a través del argumento o del discurso de que el pueblo y las urnas confirman sus procedimientos. Este respaldo, esta forma de actuar de los regímenes latinoamericanos contemporáneos autoritarios se debe a que, como no sustentan su poder ciudadano, sino el voto de los ciudadanos, necesitan necesariamente controlar los discursos, impedir que se informe, que se pongan juicios, que se conozcan los datos del régimen. Para de esta manera manipular la opinión de los ciudadanos y conseguir ganar las elecciones. Para de esta manera su legitimidad pueda expresarse. ¿Qué ha hecho entonces en esta dirección el presidente del Ecuador? Ha impulsado procesos administrativos, juicios penales, a revistas, televisoras, radios, periodistas, el más importante de todos, con la persecución internacional que tuvo, contra el diario El Universo, al que se le condenó a pagar una millonaria indemnización y la presión a sus directivos y a su editor de opinión. En este juicio intervino personalmente el presidente de la República. Conozco que en los Estados Unidos hay una regla no estricta de que el presidente jamás puede concurrir a un tribunal de justicia. El presidente Correa acudía a las audiencias, poco menos que las presidía, daba disposiciones a los jueces, decían cómo deben resolver el proceso, públicamente. Y si lo hacía así, pueden ustedes imaginar todo lo que hacía privadamente. Ha montado un imperio, repito, un imperio de medios de comunicación. 16. Antes el Estado tenía un solo medio, una radio. Hoy tiene televisoras, varias, radios, periódicos y revistas. Que tienen el nombre inocuo de medios de comunicación públicos, pero no son lo que es la televisión y la radio pública en el Reino Unido, en Chile y en otros países. Estos son medios de comunicación al servicio del gobierno y del presidente, al que ensalza, al que pondera, al que magnifica, al mismo tiempo que denigran, calumnian, infaman a la oposición. No solo de los partidos, programas de televisión en contra de líderes del movimiento indígena. Y no solo eso, sino que varios de ellos, casi un centenar o más de un centenar, están enjuiciados penalmente por haberse manifestado en las calles, acusados de permiso de Ted Robinson. Son obligatorias en el Ecuador cadenas de radio y televisión,
que a veces interrumpen programas noticiosos para atacar al periodista que dirige ese informativo. Esas cadenas de radio y televisión, ¿para qué son empeñadas? Para manipular una información, para hurgar en la vida de dirigentes sociales políticos, para desacreditarlos, para infamarlos, para calumniarlos y para insultarlos. Pero no termina ahí. No son los órganos de propaganda del gobierno los que hacen esto únicamente. Lo hace el propio presidente de la República, los días sábados, en un programa que tiene en la radio y en la televisión, en la cual había un segmento dedicado exclusivamente a atacar lo que llaman la prensa corrupta. Una investigación realizada en el año 2009 por una institución independiente determinó que el presidente Correa superó a todos sus colegas latinoamericanos en el número de cadenas de televisión que había hecho y que pautó más propaganda que los 15 mayores anunciantes comerciales del Ecuador. En el Código Penal que se transmite en el Congreso, los delitos de injuria a la honra están constando, y ese va a ser un medio sin duda para perseguir a la oposición y a los periodistas. Acaba de aprobarse o va a aprobarse en el Congreso Nacional una ley de comunicación en la cual se establece un consejo de regulación de los medios de comunicación y de control de sus opiniones. La misma ley le permite al gobierno redistribuir las frecuencias de radio y televisión, una tercera parte para el Estado, otra tercera parte para las organizaciones de la comunidad que serán controladas por el gobierno. El Código de la Democracia finalmente prohíbe a los medios de comunicación realizar entrevistas, hacer reportajes y publicar noticias que puedan ser consideradas favorables o desfavorables para los candidatos en la próxima elección popular. Pero un régimen de esta naturaleza, me parece, no es un régimen democrático. Y creo que ha llegado la hora en el continente de decirlo en estos términos y de denunciarlo de la manera como se hizo en América Latina cuando gobernaron las dictaduras militares. No importa la profesión del presidente de la República, lo que importa son sus actos, lo que importa es si respeta la Constitución y la ley, y si hablamos en un ámbito internacional, si cumple con los mandatos de la Carta Democrática Interamericana, diaria y regularmente violados en el Ecuador por el presidente de la República. Muchas gracias. Use the microphone. No. Our next speaker is Mauricio Claudio Carone, from Capital City. Thank you so much for the invitation to be here with all of you today, Ambassador. Thank you. I have a unpleasant task of speaking about the extreme scenario, where we hope the rest of Latin America will not go, and what all of our efforts here seek to prevent. Many of the Latin American countries represented here today have seen the media under attack and are fighting against intimidation, which is the first step, and censorship, which is the second step. The next step after censorship is absolutism, and that's what Cuba
faces today. Now, to give a good example of what this regression looks like, let me real quickly step outside of the hemisphere. On April 1st of this month, Iran's communications minister announced plans to confine its web users to an intranet that would be isolated from the World Wide Web. Now, last week, the Iranian regime put out a statement saying that this was a hoax because of all the international criticism it got. Where this is not a hoax is in Cuba. So no, Iran, which is no bastion of freedom in any sense whatsoever, is looking to emulate Cuba's extreme model. That gives you a good idea of where this spectrum lies of extremism. And what is this Cuban model? Well, Cuba's legal and institutional structure are under the direct control of the island's totalitarian dictatorship, not a dictadura, as the president mentioned before. The Castro regime's 1976 constitution prohibits private ownership of the media or any independent exercise of journalism. Moreover, it only allows for speech so long as it conforms to the aims of a socialist society. Its criminal code contains a host of arbitrary sanctions, such as enemy propaganda and the dissemination of unauthorized news. Insult laws carry penalties of 3 months to 1 year in prison. The sentences rise to 3 years if a member of the regime's Council of State or National Assembly are the objects of criticism. I would have 5 life sentences. The 1997 law of national dignity provides for jail sentences of 3 to 10 years for anyone who in a direct or indirect form collaborates with the enemy's media. That is about independent news agencies talking or sending material to foreign press. All of this obviously is in contravention to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which states, everyone has freedom of opinion and expression. The right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Needless to say, those who dare practice independent journalism in Cuba are violently repressed. Cuba ranks among the top jailers of journalists in the world alongside China and Iran. Now, this is an important fact. At one point in 2009, there were just 7 more imprisoned journalists in China than in Cuba. Now, of course, China has a population of 1.4 billion, and Cuba's population is 11.5 million. That doesn't make Cuba twice or thrice as repressive as China. It makes it 95 times as repressive as China. Yet at great personal risk, many courageous Cubans still dare practice this profession. Theoretically, the repression of domestic journalists would make the presence of foreign journalists even more important, as they can report on Cuba's realities with less risk than not being Cuban. Or perhaps it would guide their conscience and professional solidarity of sort. However, that's not necessarily the typical case either. The New York Times was the last U.S. media entity to leave or to be shown the door by the newly established Castro dictatorship in the early 1960s. Apparently, this was Castro's payback for all of the positive reporting in the New York Times paper throughout the 1950s. It wasn't until the collapse of the Soviet bloc, in years of negotiations with Fidel Castro himself, that CNN was the first U.S. outlet to establish a Castro-era Havana news bureau in 1997, followed by the Associated Press in 1998. In 2000, after 10 years of lobbying the Castro regime, the Dallas Morning News and Tribune Report, which operated the Chicago Tribune and Sun Sentinel, also established Havana bureaus. However, both were shut down by the regime in 2004 and 2009, respectively. So ironically, they operated in Havana for less time than it took them to lobby to even open in the ABC, CBS, and NBC have established formal bureaus in the last decade, but they have had some important presence there since before. For example, NBC producer Mary Murray has been in Havana since 1994. And of course, this raises issues of clientitis as a diplomatic state. The fact is that the foreign media in Cuba has only one goal, and that's to cover one big story, the death of Fidel Castro. Everything else becomes a balancing act of how to report on current events without offending the regime and preventing explosion so as to not miss the big story. And how big is the story? Let me put it this way. And this is really amazing. Havana is the only news bureau in Latin America for CBS and NBC. ABC also has a Mexico City bureau.
Now, one would think there were more pressing issues. There were many pressing issues throughout the entire hemisphere. Furthermore, Havana is not a strategic or efficient location to cover the rest of the hemisphere due to the substantial logistical challenges such as expensive linkage fees. Bottom line is they're there to cover the big story. One individual dies, and that's it, to the cost of a lot of what's happening in the rest of the hemisphere. As Giovanni Sanchez, the eloquent Cuban blogger who couldn't be with us today, wrote in Foreign Policy, quote, "The dilemma of foreign correspondents, popularly called foreign collaborators in Cuba, is whether to make concessions in reporting in order to stay in the country or to narrate the reality and face exposure. The major international media want to be here when the long-awaited zero-day arrives, when the David Castro regime finally makes its exit from history. The Castro regime controls on foreign journalists are wielded through what is called an international press center, which not only issues the press accreditation required to work and to report from Cuba, but also approves necessary paperwork for very fundamental things and basic comforts to be in Cuba, such as air conditioners and refrigerators. These are very helpful things in the Caribbean. Or being able to import and purchase a car. You need permission from the IPC. The IPC usually remains a full year behind in the process of renewing credentials for foreign journalists. It's another subtle way of pressuring them on their stories, almost like a report card constantly hovering over their heads. There are currently about 154 media personnel accredited in Cuba by the IPC, mostly newspaper and television stations from Europe, Latin America, and Asia. Now, accounts for the Castro regime's methods to pressure foreign journalists, talking about foreign journalists, is supposed to be easier than obviously the highly repressed Cuban journalists, were covered in two must-read books which I highly recommend by two Spanish journalists who spent years as correspondents in Havana. The books, La Casa de Cristal, The Glass House, by Isabel Garcia Salsa, who was a Reuters correspondent in Havana, and Los Funerales de Castro, by Vicente Botín, of Spanish television. One quote, I'll give you a quote from Isabel Garcia Salsa of Reuters in her book. It says, "Rare is the journalist in Cuba who does not soften his reports to avoid being expelled from the country." Vicente Botín wrote, "Self-censorship is a very common practice. No one on the island can write the truth of what happens there. Correspondents can only come close to reality. According to Botín, state security agents are widely believed to electronically monitor correspondents' phones, cars, homes, track their political idea, preferences, tendencies. Above all," he writes, "their weaknesses like drugs, sex, and alcohol." Throughout the years, the Castro regime has expelled or refused to renew accreditation of dozens of foreign journalists, always looking to set an example of others. Additionally, the Castro regime has no qualms whatsoever arresting foreign journalists. In 2005, it detained and then expelled at least 7 foreign journalists, one Swiss, 2 Italian, and 4 Poles, who traveled to Cuba to cover a gathering of pro-democracy activists. The additional time to cut some of this down. Now, one other interesting factor is this new phenomenon in which the Castro regime has adopted a strategy of hit-and-run repression as opposed to long-term prison sentences for its oppositions. Since Raul Castro was promoted to the dictator-in-chief, repression has risen dramatically. However, the tactics have changed. In order to elude international scrutiny, the regime will now beat up opposition activists, drag them to prison, beat them up more, and then release them in 2 or 3 days. This has also a media role, because it's created a cat-and-mouse game with the foreign media. Journalists may write a story the first time someone is in prison, but by the time they get around to it, the activist has been released. So by the second and third time the activist is arrested, they simply will not bother to write the story altogether because they figure that by the time it gets out, he'll be released. So it's very important. There's a silver lining though. As Giovanni Sanchez once again has said, opening the world's eyes to the real Cuba, after all, no longer requires a wire service dispatch. It can be done with a cell phone. And today, there's citizen journalists doing very courageous things at a great price. New media technology have bolstered independent journalists in the entire spectrum of Cuba's pro-democracy movement. Bloggers like Giovanni, whose posts travel the cyber world, independent news agencies like Hablemos Press, which has filmed numerous recent protests using cell phones, independent journalists, tools like Twitter, which allows activists to denounce repression in real time, which is key. Websites like Háblalo Sin Miedo and Cuba Sin Censura, which turn cell phones into international microphones. These last two, along with Twitter, have become particularly essential tools in the eastern provinces outside of Havana, where journalists and foreign journalists almost never reach.
Which brings me to a very specific case that I would like to highlight, and that is the case of a pro-democracy activist named José Daniel Ferrer, who has been in prison now for 24 days. He was arrested after the police visit. José Daniel Ferrer has almost perfected the art of real-time information through Twitter of the activities of the opposition in Eastern Cuba. The regime knows this, the regime has feared this, and therefore he's not going through a short-term imprisonment, he's going through a long-term imprisonment. The World Organization Against Torture, Amnesty International have all put out alerts, and I urge everybody to look into the story of José Daniel Ferrer and urge his release. And to finalize, I also have to mention, which also goes along with the media, another person, or better said, an American hostage. On December 3rd, 2009, Cuban authorities arrested Alan Gross, an American development worker from Potomac, Maryland, who had gone to the land to help provide internet technology to Jewish groups, so essentially they can help communicate amongst each other and the outside world. The arrest of Gross was in ill health and has lost over 100 pounds and was sentenced to 15 years in prison, underlines the task regime's determination to control information and punish those who would favor a free flow of, once again, in contravention of Article 19 of the Universal Declaration, which I had mentioned, gives that right to receive and impart information regardless of frontiers. And as he said recently in a phone call that he snuck out to NBC's Andrew Mitchell, who was supposed to call his wife, he doesn't call his wife once a week, instead he called NBC, he said, "Get me the hell out of here," and he gave you a good sense of what he's going through for helping people communicate with each other. And I'll conclude with that. Thank you so much. Thank you, Mauricio. Let me just add something to what Mauricio said. We did try to get the internationally known blogger, Giovanni Sanchez, on a radio link. With this conference, we were unable to. It's very hard to get in touch with her. She has received, that's my knowledge, 18 international prizes for her writings and her journalism. And of course, the Cuban government has not allowed her to leave the country to receive a single one, because every one of her prizes is in effect a rebuff to the complete totalitarian control of information by the Castro regime. Our next speaker is from Panama. We have a slight change in the order of the speaker. And Marco Alanes, Guillermo Antonio Alanes is owner of his own radio station, Omega Stereo Radio, and he has been president of the equivalent Panamanian Association, to what would be our Radio Broadcasters Association. You don't hear me? Translators can't hear you. Yes. All right. Cuando hablen, por favor, aprieten el botoncito rojo que dice stop, para que la traductora nos puedan oír. Y cuando terminen, nos apaguen para que no oigan comentarios. Entonces, Guillermo, perdón que se me quede el nombre, pero Marco habla un nombre muy popular en Estados Unidos. En el caso de la República de Panamá, es muy particular lo que ocurrió. Perdón, una cosa, si pueden hablar también lo más despacio posible para que las traductoras, despacio pero alto, para que lo puedan oír y traducir. Gracias. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Parto del punto que todos aquí estoy seguro que comparten de que el poder político y económico es el más potente afrodisíaco que hay. Pero si se ve en el plano político, el presidencialismo, esas fricciones de muchos países, la falta de el equilibrio que es necesario, el peso y contrapeso del poder, cuando esas cosas ocurren, se da una situación realmente que es peligrosa para todos los ciudadanos de ese país. En la República de Panamá, que lo verán tal vez, contrario a lo que ocurre en otros países hermanos, cosas que lamento, hay periodistas que están siendo asesinados, secuestrados, torturados, maltratados. No es el caso de la República de Panamá.
En Panamá se estila otra cosa distinta mediante el uso de amorosas amenazas, por una parte. Por otra parte, la utilización de grandes términos para ofender la integridad de los periodistas, se maltrata de forma grotesca incluso la función de los periodistas, pero hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado. Sin embargo, yo quiero hacer a ustedes un breve repaso de información que es pública en algunas organizaciones y que yo hoy voy a suscribirme específicamente a lo que consta en todos los lugares. Periodistas que han sido afectados en la República de Panamá, por eso, por ejemplo, figuras de la televisión panameña como Juan Carlos Tapia, que es un productor importante de un programa de más rico en la República de Panamá. Él hizo una crítica al gobierno nacional en su momento. Lo que se hizo inmediatamente como retaliación fue enviarle a los funcionarios de la Dirección General de Ingresos, es el equivalente al IRS en los Estados Unidos, al periodista Álvaro Alvarado, que es muy importante de la Constitución. A ellos se hizo una serie de llamadas de amenazas, de una forma velada, de una forma directa, durante muchísimo tiempo. Hay otras figuras también de la televisión, como Sabrina Bascal, que era directora de noticias del TVN, y el periodista Agustín González. Bueno, a ellos, según el Tribunal de Justicia, los condenó, porque ellos habían señalado con prueba que dos exfuncionarios de la Dirección de Inmigración eran mencionados con un informe de la policía por supuestos miembros de una red de corrupción, por ejemplo. Está el caso de que el doctor Ebrahim Aspat era presidente de una corporación de periódicos de la República de Panamá, conocida como la Entrega de Panamá, y el Siglo fue presionado y tuvo que presentar su dimisión de la presidencia de la corporación, dice él, ejercidas por el presidente de la República. Otras figuras de televisión, Silvia Miranda y otros periodistas, que fueron llamados como Eduardo Miguel y Miguel Pérez a juicio por la presunta comisión de delitos de calumnia y injuria por un reportaje que se hizo contra un sargento de la policía, no contra el sargento, sino que se filmó pidiéndole coima, pidiéndole mordida, como se quiere llamar, a un conductor. El video se presentó 5 millones y eso fue motivo primero que la policía dijera que iba a castigar a la policía, pero también hubo un cambio en cuanto a la actitud y la gente de estos periodistas resultaron siendo señalados porque habían cumplido un acto de calumnia y injuria contra precisamente esa gente de la policía que aparece en el video. Por otra parte, como decía Otto, en el caso de mi empresa, yo tuve a bien indicar de alguna forma algunas actitudes de autoritarismo, como fue el término que se lo explico, por parte del presidente de la República y la falta que hay de tolerancia, que es tan importante. Y al día siguiente de los comentarios me mandaron un mensaje de que me iban a un término grotesco, que se utilizó como era para aquí presentes, y me mandaron también al guardia de Tapia los inspectores fiscales para obviamente intimidar y demás. El diario La Prensa, que es tal vez el diario más influyente de la República de Panamá, ha tenido casos también muy preocupantes. Es el caso, por ejemplo, de la periodista Mónica Palma, una periodista que se vio afectada porque ella, en una columna que hiciera a diario, tuvo a bien presentar una acusación contra el director de la Oficina de Turismo de Panamá, y aunque la Constitución, el Código Penal y un fallo del Segundo Tribunal Superior dicen que son claros a señalar que no se deben iniciar procesos por delitos contra el honor cuando los supuestos ofendidos sean funcionarios de mando de dirección, y el Ministerio Público admitió una querella por también una completa periodista del diario de La Prensa, de nombre Mónica Palma. Eso se está todavía debatiendo. La supuesta ofensa fue para el director de la Oficina de Turismo de Panamá. Este es el caso de Tina Vega, otra periodista investigativa, que también ha sido presionada. Santiago Cumbrera, otro importante redactor del diario de La Prensa. Está un caso también de otra periodista de Canal 2 de televisión, Miguel Pérez. Otro caso también que se difundió a través del canal de televisión, el expresidente de la Corporación de la Prensa, Roberto Bisema, a quien le practicaron la misma fórmula política, en una forma, desde su punto de vista, ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, acciones del gobierno. Acciones a juicio de por parte del gobierno, y claro, como consecuencia de que le aplicaron el mismo concepto y mandarle a los inspectores fiscales a su negocio. Hay un caso que está muy en boca, es de Castaña Pascual,
es una periodista y presentadora de un canal de televisión, Canal 2. Un ciudadano que presentó evidencias voluntarias de ser el coordinador de un equipo de apoyo al gobierno y se encargaban de llamar a los programas de televisión, los programas de radio, para cuando alguien criticaba la actuación del gobierno, la actual administración, ellos replicaban en contra de lo que se expresaba. Y el más reciente caso, que es un presentador de televisión, en un grupo Famaria, en una conferencia de prensa, hizo una pregunta al señor presidente de la República y él respondió de una forma poco comedida. Y eso todo pues, el señor presidente le cuestionar el hecho de que él había en un momento de su vida ha estado ha sido adicto al consumo de drogas y ha rehabilitado, por cierto. Y eso trajo como consecuencia que se le respondió. Hizo esa declaración pública en una revista de la otra naturaleza y provocó que el mes pasado se dio una marcha, primero las protestas de grupos de periodistas, de las asociaciones y de medios de comunicación, pero se dio entonces una marcha muy grande de periodistas. El presidente de la República lo recibió en Palacio en una comisión que debo decir que, y aclararle que somos un gesto a mi juicio, además de inteligente y oportuno, porque el hecho de que rectificó no una demostración de debilidad, sino por el contrario, y ahí reconozco que como un acto de grandeza de un presidente cuando acepta que se equivocó en el caso del presidente de la República de Panamá. En este caso en particular, debo manifestar a ustedes de que el presidente, insisto, porque el periodista de emisión trabaja en un canal de televisión que trabajo yo y les voy a decir a ustedes cuál fue la posición del presidente Martinelli en el caso de los periodistas que han tenido confrontado. Su gobierno dice que va a iniciar una nueva relación de respeto mutuo en el entendimiento del papel que juega el periodista. El presidente de TESA autorizará toda campaña paraoficial contra los medios y periodistas. Se ha dado en base a que se lanzarán frases odiosas, situaciones muy delicadas, el uso de lenguaje descompuesto contra los periodistas, desprestigiando, hacerlo a través de los medios que están tapizados con los colores del partido de gobierno. En fin, eso el presidente Martinelli, y yo le creo, y así sea, desautorizará toda la campaña oficial contra medios y periodistas, tanto en las redes sociales, se utiliza de una forma desafortunada porque son personas sin rostro las que están opinando en contra de los periodistas y los medios. Y han dicho también que sale el aire de spot que culpa a las primeras planas de publicar a los días solo lo malo que es lo que vende los medios. Y eso se da porque hay una visión de que cuando se cuestiona un gobierno se es enemigo, porque somos adversarios de los periodistas. No. Nuestro trabajo, nuestra óptica, responsabilidad, de la cual no podemos ni debemos aplicar, eso es muy importante, es preguntar lo que el público, el consumidor, el ciudadano quiere escuchar por parte del gobernante o del representante del gobierno. Esa es una responsabilidad inestimable por parte de cualquier periodista profesional en el mundo, no únicamente. La otra declaración del presidente lo hizo ante un grupo de líderes de opinión en la siguiente. Él dijo que se va a permitir el acceso sin trabas a la información y a la vocería oficial. Hay una política en esta administración y la anterior también, que para poder cualquier periodista poder lograr una entrevista con un ministro de Estado, un secretario, como le dije, tiene que dirigirse a la oficina de prensa para que la autorizara eso, lo cual es absurdo, porque asfixia la posibilidad de un funcionario de rendir cuenta acerca de lo que hace o de lo que no hace. Entonces dice el presidente que se firmará un acuerdo el 3 de mayo y el Día Mundial de la Libertad. Así que, en cuanto concluye la participación en cuanto a la situación del periodismo en Panamá, yo repito, es importante el hecho de que aquí se le haya permitido exponer esto porque con las posturas ya al final del presidente de la República, aquí tiene, como dije, algunas equivocaciones que se han dado, yo creo que enhorabuena, yo como panameno saludo y solamente quiero esperar que se cumpla puntualmente con los que muchas Gracias, Guillermo. One more administrative announcement. No estoy. Está encendido.
One more administrative announcement. I forgot to mention one of our very important co-sponsors, the Hudson Institute. Ambassador Jaime Gernman could not be with us today. He is traveling, but they're one of the sponsors of this conference. Our next speaker is Dr. Enrique Herreria, who is an Ecuadorian member of the Ecuadorian Parliament. He has spoken at our conferences before, and I believe he's going to talk about something very interesting to Americans that sounds Orwellian, which is the government of Ecuador is considering something called the Ley Mordaza, or the muzzle law. You can't get much more descriptive than so, Dr. Herreria. Muchas gracias, doctor. El expresidente ecuatoriano Juan Gustavo acaba de hacer una muy explicativa descripción de lo que vive el Ecuador. El Ecuador no es un Estado de derecho, no existe la división del poder del Estado, existe una acción democrática porque el presidente Rafael Correa es quien controla la Asamblea Legislativa, no quiero hablar de los procedimientos reglamentarios por los que lo hacen, controla y ha nombrado todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia para los tribunales inferiores y también pretende en su propósito totalitario controlar la prensa del Ecuador. Y esto no obedece al explosivo carácter del presidente Rafael Correa. No son actos improvisados. Esto obedece a un plan perfectamente diseñado y seguido mediante un libreto que algunos de ustedes conocen, que se inició en el Brasil en 1990 con la reunión de estos líderes antidemocráticos, populistas, de visiones totalitarias, dirigidos por el dictador cubano Fidel Castro. En ese libreto del Foro de Sao Paulo se inscribía la toma del poder ya no por las armas, sino mediante elecciones, bien sea a través de engañando a los pueblos de América Latina o incluso por vía de fraudes electorales, como está ocurriendo en toda América Hispana. ¿Cómo se inició en el Ecuador la toma del poder de los medios de comunicación? En el primer día, el presidente Rafael Correa dijo que su principal enemiga sería la prensa ecuatoriana. La calificó, y lo sigue haciendo de manera casi diaria, como una prensa corrupta y mediocre. Se inició también cuando al diario El Telégrafo de la ciudad de Guayaquil, se le llamaba el decano de la prensa nacional, el más antiguo, por deudas con el Estado, se lo incautó supuestamente para modernizarlo y convertirlo en un diario público. Nada más alejado de la verdad. Diario El Telégrafo es un diario de carácter gubernamental, se escriben solamente alabanzas hasta para los errores del gobierno y se injuria a todo aquel ciudadano, sea político o no, que discrepe de las visiones del gobierno. Se continúa en este propósito de poder causar toda la prensa independiente y causando entre algunos medios de comunicación 3 canales de audiencia nacional, pertenecientes a un grupo empresarial llamado de la familia Alzaíra. 2 de esos canales eran de una gran sintonía, por lo tanto resultaban imprescindibles para el reino. Esto ocurrió en marzo del año 2008. Y el presidente Correa se comprometió en un plazo máximo de 6 meses a pagar, a vender estos canales
para pagar el crédito pendiente de este grupo de empresas. Han pasado cerca de 4 años y aquello no ocurre. En este momento, de 11 canales de televisión de espectro nacional que tiene el Ecuador, no estoy hablando de los pequeños canales regionales, sino los de cobertura nacional, el presidente Rafael Correa tiene 4 bajo su control. Creó uno que se llama Canal Público, que solamente se dedica a campañas gubernamentales, particularmente mintiendo a los ecuatorianos sobre actos de gobierno positivos que no existen injuriando a todos los opositores políticos. Ese es el canal que creó. Los otros 3 continúan en esa misma práctica. 2 canales, uno de la ciudad de Guayaquil y otro de Quito, importantes, mantienen esta visión deliberada, no sometida, de prensa libre frente al gobierno y a la tiranía racial. Estoy hablando con nombre y apellidos de los canales Guavisa de Guayaquil y Teleamazonas de la ciudad de Caracas. Los demás se han impuesto autocensura, no tienen programas de opinión, no entrevistan opositores políticos e intentan dulcificar las cosas que hace el gobierno nacional para no ser objeto de agresión. Contra la prensa escrita se ha seguido y tiene carácter universal el conocimiento de lo que pasó con Diario El Universo de la ciudad de Guayaquil. Una demanda por 80 millones de dólares acusando al diario, a sus propietarios, accionistas, a los representantes, de que el artículo de uno de sus periodistas había sido injurioso en contra del presidente de la República porque dejaba ver la posibilidad que a futuro, cuando el presidente Correa abandone el poder, podría ser motivo de acciones legales. Eso fue motivo más que suficiente para poder iniciar esta acción que culminó, señoras y señores, con una sentencia en contra del diario. Es decir, este diario pasaba a manos, a propiedad del presidente Rafael Correa, porque sus propietarios no tenían cómo cancelar la enorme cantidad de dinero que se mandó a pagar. Ahora bien, ¿por qué son importantes estos conversatorios, estos foros promovidos por instituciones que velan por la democracia desde los Estados Unidos, con el respaldo de importantes congresistas y senadoras norteamericanas? Porque fue la presión de la prensa del mundo libre lo que impidió que Diario El Universo pase a manos del presidente Rafael Correa, ya no como administrador del Estado, sino como su propietario. Pero adicionalmente a eso, en el tránsito de esta agresión contra la prensa han quedado damnificados. Hay periodistas de una trayectoria de décadas y de prestigio del Ecuador que tuvieron que ser separados de los medios de comunicación para evitar de que el presidente los hiciera. Un periodista, Emilio Palacio, está exiliado aquí en los Estados Unidos, en la Florida, viviendo con las dificultades propias de un hombre de clase media que no tiene patrimonio para vivir en el exilio, pero está aquí también porque en el Ecuador él y su familia están en una situación de riesgo, incluso en cuanto a su integridad personal. ¿Y por qué me refiero a estos casos paradigmáticos? Porque en estos días, y de allí la importancia y la oportunidad de este foro, en el Ecuador hay un proyecto de ley de comunicación que contraviene toda la normativa en materia de derecho a la comunicación y de libertad de expresión se impone en el mundo civilizado. En el año 2010, el relator especial de las Naciones Unidas para la defensa de la libertad de comunicación emitió un informe en el
cual decía que era imprescindible impedir que los gobiernos tengan injerencia en la prensa, en los medios de comunicación. Y en el relato de los 10 principios que se establecen en este informe de las Naciones Unidas, que coinciden con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también coincide con los fallos obligatorios y vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de todos los organismos internacionales que vean por los derechos humanos, se pone que hay que eliminar una figura tan antigua que llega a los romanos como el delito de lesa majestad. Ese delito que utilizaban los emperadores y tribunos romanos y después los reyes absolutistas de Europa para enviar a la cárcel, a mazmorras, a aquellos ciudadanos que discrepaban con los actos de funcionarios públicos. En el Ecuador se establece en este proyecto y se lo reitera en un proyecto de nuevo Código Penal que se lo acabo de entregar a un jurista de la categoría del Guillermo Lustó para que lo revisen, porque se abandona incluso en esta nueva normativa del Ecuador, que no es solamente la ley de comunicación. Las penas en contra de la prensa están en el nuevo Código Penal y están en una serie más de cuerpos ya vigentes en Ecuador. Y además establecen como sanción actos que han sido abolidos hace décadas en el mundo civilizado. Estamos regresando en el Ecuador 200 años más de esto. Solamente para continuar, me voy a permitir leer, porque revela la personalidad del presidente Rafael Correa con lo que hace relación a la prensa. Esto lo escribió en su cuenta Twitter el día 15 de febrero del 2012. Escúchenme bien lo que dijo textualmente, lo que puso en su cuenta. Cuando se refiere a la prensa internacional, dice lo siguiente: estamos luchando contra el poder más fuerte de nuestra mente y probablemente del mundo, más que los carteles de la droga, las FARC y las mafias asesinas. Este mismo presidente, para concluir, es aquel que dijo y salió en las cadenas internacionales de noticias, en CNN y todos los noticieros, por lo menos en América, dijo: entiéndame bien, lo dijo públicamente en una cadena nacional de radio y televisión. Entiéndame bien, yo soy el presidente de la República. Como tal, soy jefe de Estado. Y al ser jefe de Estado, soy jefe de la función ejecutiva, legislativa y judicial. No nos cabe duda que ni siquiera Luis XIV, el rey Sol, pudo haber puesto de manifiesto un pensamiento tan nítido de lo que es el totalitarismo. Muchas gracias. A couple of announcements. We are not going to have a break. So those of you who like a cup of coffee, the coffee and muffins are there. Please feel free to get up and get them, or go outside if you need to. Second, I just think it's very important